Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia, una revelación, algo que ha estado dando vueltas en la mente de muchos de ustedes, y por fin vamos a desvelar el misterio. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, el guapo actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha decidido abrir su corazón y revelar algo muy personal. Así es, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y descubrir a quien considera su único amor de trabajo. Se nos ha dicho que se enamoró. ¿Quién podría ser? ¿Una colega de set? ¿Alguien que trabajó con él en uno de sus exitosos proyectos? Las especulaciones están a la orden del día, y nosotros vamos a traerles todos los detalles. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y noticias de última hora sobre sus celebridades favoritas. Denle ese clic a la campanita también para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos de lleno a la carnita. Como saben, Can Yaman es una figura pública que genera muchísima atención, no solo por su talento actoral, sino también por su vida personal, su físico y por supuesto sus relaciones. Ha tenido varios romances conocidos, y cada uno de ellos ha sido objeto de interés mediático. Pero esta vez, la confesión de Can Yaman va un paso más allá. No se trata de un romance pasajero, ni de una relación que se haya hecho pública por un tiempo y luego haya terminado. Se trata de algo más profundo, de un sentimiento que, según él, ha sido único en su experiencia laboral. El título mismo lo dice todo. Can Yaman revela quién fue su único amor de trabajo: me enamoré. Vaya declaración. Esto nos hace pensar inmediatamente en los proyectos en los que ha participado. Desde Erkenci-Kuş, donde su química con Demet Özdemir fue legendaria, pasando por Dolunay, Bittersweet o Viola come il mare en Italia. Cada uno de estos dramas le ha dado la oportunidad de trabajar mano a mano con diferentes actrices, y en cada proyecto, la conexión con sus coprotagonistas suele ser un tema de conversación. Pero Can Yaman ha sido muy claro. Uno de esos amores de trabajo fue especial, fue el único en su tipo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace que un amor de trabajo sea único? ¿Fue una conexión artística inigualable? ¿Una química tan potente que trascendió la pantalla? ¿O quizás un sentimiento que se desarrolló de manera inesperada y profunda? Es importante recordar que las producciones televisivas y cinematográficas implican pasar muchísimas horas juntos, compartiendo escenas, emociones y, en muchos casos, creando vínculos muy fuertes. Es natural que en ese entorno surjan amistades profundas, admiración mutua, e incluso, como en este caso, sentimientos que van más allá de lo profesional. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la afortunada, o el afortunado, en este caso, que logró capturar el corazón de Can Yaman de una manera tan singular? La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de entretenimiento. Los fanáticos están analizando cada uno de sus proyectos pasados, tratando de descifrar quién podría ser la persona que provocó este único amor de trabajo. Algunos rumores apuntan a actrices con las que ha tenido una química particularmente explosiva en pantalla. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones, la forma en que se complementaban en cada escena, todo podría ser una pista. Sin embargo, Can Yaman ha sido muy reservado sobre los detalles, lo que aumenta la intriga y el deseo de saber más. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo puede crear estas situaciones. Los actores interpretan roles, viven vidas ficticias, pero a veces, la línea entre la ficción y la realidad se difumina. Un amor de trabajo puede ser una experiencia compleja. Por un lado, puede enriquecer la interpretación, aportar una autenticidad y una profundidad a los personajes que de otra manera sería difícil de alcanzar. Por otro lado, puede generar complicaciones personales y profesionales si las emociones se vuelven demasiado reales. La habilidad de Can Yaman para mantener una conexión tan profunda con una colega, sin dejar que interfiera negativamente en su carrera, es algo que debemos admirar. En la mayoría de las entrevistas, cuando se le preguntaba sobre sus relaciones o sobre sus compañeras de set, Can Yaman solía ser bastante diplomático. Hablaba de admiración, de respeto, de una gran amistad. Pero esta vez, la palabra utilizada es enamoré. Y no solo eso, sino único amor de trabajo. Esto sugiere que hubo algo que lo diferenció del resto, algo que hizo que este sentimiento fuera especial y singular en el contexto de su carrera.
Fue una persona que lo entendía en un nivel muy profundo. ¿O tanto personal como profesionalmente? ¿Alguien que compartía su misma pasión por la actuación de una manera que lo inspiraba? Para muchos, la conexión entre actores en el set es una parte esencial de la magia del cine y la televisión. Cuando esa conexión se traduce en algo más, se convierte en un tema de fascinación para el público. Y cuando el propio actor lo reconoce de esta manera tan categórica, la expectativa se dispara. No estamos hablando de un simple coqueteo o de una amistad cercana. Estamos hablando de enamoramiento, de un sentimiento genuino que surgió en el entorno laboral. Sería injusto especular sin tener más información, pero como creadores de contenido, nuestro deber es traerles las noticias y las tendencias más interesantes del mundo del entretenimiento. Y la revelación de Can Yaman es, sin duda alguna, una de ellas. Nos invita a reflexionar sobre las dinámicas que se crean en los sets de rodaje, sobre cómo las emociones humanas pueden surgir en los lugares más inesperados, y sobre cómo los artistas manejan estas complejas situaciones en sus vidas. Imaginemos por un momento. Él ha trabajado en tantas producciones, ha compartido escena con tantas mujeres talentosas y hermosas. ¿Qué debió tener esa persona en particular para ser la única? ¿Fue quizás alguien con quien compartió un proyecto que significó un antes y un después en su carrera? ¿O alguien con quien simplemente conectó a un nivel humano que lo impactó profundamente? Las posibilidades son infinitas, y el misterio cada vez más emocionante. Los fans han estado compartiendo sus teorías en las redes sociales. Algunos creen que podría ser de Method Demir, dada la intensidad de su relación en Erkencicus, y cómo esa pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Otros sugieren que podría ser una actriz italiana con la que trabajó recientemente, y que quizás la conexión se hizo más fuerte en ese nuevo entorno. La verdad es que sin una confirmación directa por parte de Can Yaman, todos son suposiciones. Pero es precisamente esta ambigüedad lo que hace que la noticia sea tan cautivadora. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, los actores son personas con sentimientos, con emociones, con la capacidad de enamorarse, al igual que cualquiera de nosotros. Y el hecho de que este sentimiento haya surgido en el contexto de su trabajo, en un ambiente tan exigente y apasionado como es el de la actuación, le da un toque aún más especial. La industria del entretenimiento a menudo se presta a historias de amor que nacen en el set. Vemos parejas que se forman durante el rodaje de una película o una serie, y muchas de ellas se convierten en relaciones duraderas, incluso en matrimonios. Sin embargo, la declaración de Can Yaman es diferente. No es simplemente una relación que nació en el set, sino un único amor de trabajo. Esto implica una distinción, una singularidad que lo diferencia de otras experiencias románticas o de atracción que haya podido sentir en el ámbito profesional. Es un tema que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y nosotros desde aquí estaremos atentos a cualquier nueva pista o declaración que pueda arrojar más luz sobre esta interesante confesión. ¿Será que en algún momento nos dirá el nombre de esa persona? ¿O seguirá manteniendo el misterio? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la confesión de Can Yaman ha abierto una puerta a un lado más personal e íntimo del actor, y eso siempre es algo que sus seguidores agradecen. Estamos ante una revelación que, aunque no nombre explícitamente a la persona, nos da una perspectiva muy interesante sobre la vida emocional de Can Yaman y sobre la importancia que ciertas conexiones laborales han tenido en su vida. Es un recordatorio de que las relaciones humanas pueden florecer en cualquier contexto, incluso en el más profesional y estructurado. Y cuando se trata de un actor de la talla de Can Yaman, cuyas actuaciones han cautivado a millones, este tipo de confesiones añaden una capa adicional de fascinación a su figura pública. En resumen, la noticia es clara: Can Yaman ha revelado que experimentó un único amor de trabajo y que se enamoró de esa persona. Esto ha desatado una ola de especulaciones y curiosidad entre sus fans y los medios de comunicación. La identidad de esta persona sigue siendo un misterio, pero la confesión ha abierto una ventana a la vida emocional del actor y a las complejas dinámicas que pueden surgir en el entorno laboral del espectáculo. Ha sido una noticia que nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, la conexión humana y cómo estas emociones pueden entrelazarse con nuestras vidas profesionales. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por la reciente revelación de Can Yaman. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta información tanto como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión.
¿Quién cree en Q? ¿Podría ser esa persona especial en la vida laboral de Can Yaman? ¿Les sorprende esta revelación? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con todas aquellas personas a las que crean que les podría interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y actualizaciones. Activen también esa campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias jugosas. Hasta pronto.